El primer asunto del que quiero pedirles su opinión es Venezuela, tiene que ver con Venezuela. El Diario Nacional de Caracas en su portada se refiere al encuentro, a la nueva jornada de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Mesa de Unidad Democrática, un amplio sector de la oposición. Según el Diario El Nacional y según otros medios de prensa, ayer se llegaron a 3 acuerdos entre ambas bancadas, ambas delegaciones. Uno tiene que ver con impulsar una comisión de la verdad para lo que ha ocurrido en Venezuela. Otro tiene que ver con que en las zonas gobernadas por la oposición va a ponerse en marcha el Plan Segura, un plan de seguridad impulsado por el gobierno central. Otro tiene que ver con revisar la situación de algunos presos políticos como Iván Simonovic, un preso emblemático. Sin embargo, el Nacional de Caracas dice que un problema que hubo ayer, y así lo destacaba el nuncio apostólico en Venezuela, es que el gobierno no aceptó la propuesta de ley de amnistía planteada por la oposición. Uno se pregunta, y hay que recordar que toda esta crisis final empezó el 12 de febrero cuando comenzaron las manifestaciones a favor y en contra de Nicolás Maduro, uno se pregunta si este diálogo va a fructificar, va a prosperar, o si esto se va a quedar únicamente en palabras. Creo que se va a quedar únicamente en palabras. Hay que tomar en cuenta primero que todo que no toda la oposición está representada en este diálogo. Hay sectores muy importantes que son precisamente los que han liderado las protestas, que han decidido no participar en los diálogos. Está primero que todo el sector estudiantil, que se ha radicalizado sin duda alguna debido a la manera en que el gobierno venezolano ha reprimido las protestas en los últimos 2 meses y exige, no se va a conformar con nada que no sea la salida del gobierno de Maduro. También están sectores de la Mesa de la Unidad Democrática, como María Corina Machado, entre otros, que dicen igualmente que están con los estudiantes, que no aceptan nada excepto la salida del gobierno. E incluso sectores que se han hablado como moderados, supuestamente, que es de Enrique Capriles, tampoco dice que no acepta un diálogo sin que antes el gobierno dé señales de buena fe, muestras de buena fe, como sería la liberación de presos políticos, especialmente uno tan emblemático como es Leopoldo López. Así que, bueno, hay cierto sector de la Mesa de la Unidad Democrática que está ahí negociando con el gobierno. Se están alcanzando acuerdos, creo yo, que son muy ajenos a la crisis que vive el país en este momento. Ahora bien, hay algunos puntos que podrían ser importantes, que es qué va a pasar para renovar los puestos en órganos claves del Estado, como es el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, que han expirado y que necesitan ser reemplazados. Bueno, tal vez ahí podríamos entonces sí ver alguna voluntad del gobierno por asumir ciertos costos políticos y aceptar ciertas demandas de la oposición, pero hasta el tanto creo yo que hay mucha razón para ser pesimista sobre la posibilidad de que vaya a haber éxito en estos acuerdos, estos diálogos. José López Zamorano, ¿no es loable de todas maneras que el gobierno de Nicolás Maduro haya puesto en marcha este diálogo? Totalmente, yo creo que hace apenas una semana se veía incluso impensable, ¿no? Estábamos hablando si habría posibilidad de la mediación de terceras partes, si habría diálogo. El hecho de que estén sentados a la mesa y que de alguna manera se conjure esta narrativa de que la espiral de violencia era inevitable, incluso hablaba de situaciones similares a las de Ucrania, yo creo que es un hecho positivo. Evidentemente la oposición venezolana está fracturada, pero el hecho de que haya ciertos sectores de los estudiantes que sí están en la mesa, el hecho de que se esté llegando a cierto tipo de acuerdos, por ejemplo, para llevar a nivel nacional a las provincias que están gobernadas por la oposición, el tema de los acuerdos de pacificación, etcétera, de seguridad ciudadana, me parece importante que se estén poniendo de acuerdo, como decía Juan Carlos, en el asunto de el órgano electoral y además en la Suprema Corte de Justicia, que bueno, que se había comentado en este mismo programa la problemática que siempre había fallado a favor del gobierno. Creo que son evidentemente pasos incipientes, pero que apuntan en la dirección donde probablemente se pueda consolidar una masa crítica, ¿no? En la cual se pueda llegar a acuerdos concretos. Ahora, la posición de los sectores que definitivamente precondicionan todo diálogo a la salida de Nicolás Maduro se me hace francamente insostenible, como quiera que sea una figura polarizante o incluso negativa para algunas personas, fue un presidente electo democráticamente y creo yo que la oposición que se mantiene en esa posición cerrada de no aceptar ningún diálogo precondicionado a la salida de Maduro no va a llegar a muchos lados. Vamos a ver hacia dónde avanza. Por lo pronto, el hecho de que de alguna manera se atempere la espiral de violencia me parece en sí un paso positivo. Emilio, ¿usted cree que ese sector de la oposición tan radical a Nicolás Maduro, que pide prácticamente la dimisión del presidente, debería suavizar sus pretensiones, flexibilizarlas o mantenerse en sus 13, mantenerse en lo que están? Pues es difícil de decir. Creo que el diálogo planteado puede llegar a acuerdos en los términos que se han definido, con la parte de oposición que está de acuerdo con ellos, ¿no? Pero aún así, aunque se llegaran a esos acuerdos que están sobre la mesa, el gobierno sale ganando. Es decir, que
hay parte de la población que entiende la situación de una oposición radical al sistema, ¿no? Es decir, aceptar lo que está planteando el gobierno puede ser una aceptación de la manipulación electoral, sin la cual no hay manera de hacer nada en Venezuela, ¿no? Y hay una serie de dominio por parte del gobierno, estructural del Estado, que o se acaba eso, o si no, es decir, todo lo demás es per cata minuta.